la presión intracraneal, sigue siendo el monitoreo de la presión intracraneal, y entonces por eso es que vamos a tomar 3 días en esta semana, uno para hablar de dónde sale la presión intracraneal, otro las indicaciones, contraindicaciones, complicaciones, formas de monitoreo, y otro lo que se obtiene del monitoreo de presión intracraneal. Entonces, la semana próxima vamos a hablar de monitoreo de oxigenación cerebral y quizá toquemos por arriba las otras formas de neuromonitoreo que no hacemos porque no tenemos los recursos, pero para que ustedes conozcan que existe. Entonces, yo creo que ya ahora sí son las 6, ¿no? Sí, 6. Pues vamos a arrancar. Entonces, como les decía, se empieza a hablar de neurointensivismo cuando se empieza a hacer neuromonitoreo. Y el neuromonitoreo, lo primero que se monitoreó, bueno, se monitoreó antes, en tiempo, el electroencefalograma, ¿no? Pero no se utilizó como forma de neuromonitoreo hasta recientemente. Incluso en todos los lugares todavía los monitores no tienen disponible monitoreo continuo eléctrico de la actividad eléctrica cerebral, pero el electroencefalograma se monitorea de forma intermitente hace mucho tiempo. Pero realmente lo que se empieza a utilizar empieza a hablar ya de neuromonitoreo es cuando se empieza a monitorear la presión intracraneal, que aunque las primeras mediciones se hicieron por una aguja en el fondo de saco lumbar de forma intermitente, como ustedes ven que se hace todos los días en medicina, en cualquier lugar, con el famoso manómetro de vidrio de Quinn, Tetuque, Ayer y Ayala, eh, eh, solamente permitía medirlo de forma intermitente, ¿no? Entonces, en 1930, Browder y Meyer ponen los primeros catéteres a nivel lumbar, no cerebral, a nivel lumbar, y miden presión intracraneal por primera vez de forma continua. Un poco ingenuo de la compartimentalización que tiene el sistema craneoespinal, y entonces al escaparse el líquido por ahí, parece que unos cuantos pacientes se le enclavaron y tuvieron que dejar de hacerlo. De todas maneras, el poco tiempo que lo hicieron fue suficiente para ellos determinar que el estado de la presión intracraneal, es decir, no se correspondía siempre con el estado neurológico del paciente. Es decir, que un examen neurológico clínico no era un fiel traductor del estado de la presión intracraneal del paciente. Tuve que tener un paciente en coma y tener la presión intracraneal normal, y podía tener un paciente todavía despierto y tener una presión intracraneal bastante alta. Pero bueno, tuvieron que dejarlo de hacer en aquella época. Después, en 1952, Guillain y Yanni hacen los primeros monitoreos por un catéter intraventricular, como ustedes ven que se hace todavía hoy en día, que sigue siendo el gol estándar del monitoreo de la presión intracraneal, hacer un trépano en la cabeza, poner un catéter dentro de un ventrículo lateral o cualquier ventrículo, y de ahí entonces monitorear de forma continua la presión intracraneal. Eso se hizo en 1952, pero en 1960, por primera vez, Niels Lambert en Suecia, en la Universidad de Lund, por primera vez hizo un monitoreo ya que agrupó un grupo grande de pacientes, más de 200 pacientes, y hizo la tesis de ondas de presión, monitoreo de la presión intracraneal, donde ahí él describe las 3 ondas que ustedes conocen de Lambert, onda A, onda B y onda C de aumento de presión intracraneal. Pero todavía lo hizo en un grupo muy heterogéneo de pacientes. Eran pacientes con trauma, con tumores, con hidrocefalia, mil cosas. Entonces, en los años 70, Jimmy Douglas Miller en Edimburgo, en Escocia, por primera vez aplica el monitoreo de la presión intracraneal al manejo de pacientes con trauma craneoencefálico grave, y ahí ya empieza por primera vez a hacer un manejo más neurointensivo de presión intracraneal y del estado, ¿no?, de estos pacientes, porque generalmente la importancia de presión intracraneal es que casi siempre los pacientes que tienen una lesión cerebral grave se van a morir en más del 90% de los casos por un aumento de la presión intracraneal. Usted puede, por ejemplo, pudiera haber otra causa. Yo ligara las dos carótidas y el tronco vacilar, no llegara sangre al cerebro, se va a producir también la muerte. Porque un cerebro sin circulación se va a morir. Al final va a ser también posiblemente por hipertensión intracraneal, porque el edema, la necrosis va a llevar a la muerte, ¿no? Pero eso ustedes no lo ven nunca. Un paciente que tenga oclusión de los 3 vasos al mismo tiempo. Y entonces casi siempre lo que va a producir el deterioro neurológico es el aumento de presión intracraneal, y es la causa más frecuente que lleve a la muerte cerebral, aunque puede haber otra causa.
funciona, otra cosa, ¿no? Pero de ahí la importancia que tiene el comprender la génesis, cómo se origina la presión intracraneal y cómo influye en el estado neurológico de estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que es la presión intracraneal? La presión intracraneal es mucho, sí, tiene muchos conceptos. Entonces, la presión que hay en cualquier parte del sistema craneoespinal. Entiéndase por sistema craneoespinal todo lo que está contenido dentro de las meninges, ya sea craneales y continuación en las meninges espinales. Como más del 90% del contenido de todo esto que hay adentro es líquido, podemos decir también que la presión intracraneal es la presión hidrostática del líquido cefalorraquídeo, que este líquido está relacionado con todo esto, ya sea la sangre, el tejido nervioso, dentro del sistema craneoespinal, y si no existe una oclusión de uno de esos compartimentos que evite que la presión sea bastante homogénea, como se puede ver en las hernias cerebrales, la, eh, la presión intracraneal sería igual a cualquier nivel si el paciente se mantuviera acostado plano. Entonces vamos a ver qué es lo que es y el sistema craneal. A ver, déjame ver. Ok. Aquí tendríamos una representación del sistema craneoespinal, donde tenemos las meninges craneales y en el agujero occipital esas meninges se continúan con las meninges espinales. Y entonces acá arriba está el encéfalo, es decir, el cerebro, tallo cerebral y cerebelo, y aquí está la médula con todas sus raíces, ¿no? Entonces, el contenido de ese sistema craneoespinal van a ser las tres cosas que ustedes conocen de la famosa doctrina de Monro y Kelly, ¿no? Que es el tejido nervioso, ya sea espacio extracelular o espacio intracelular, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Aquí los contenidos están un poco más específicos, ¿no? Se dice que el tejido nervioso aproximadamente un 87%, el espacio extracelular un 15%, el espacio intracelular un 72% y 9% de líquido cefalorraquídeo y 4% de sangre. La gente a veces va a aprendérselo más, es más fácil de memoria, ¿no? Porque estos números son un poco más difíciles. Dicen que un 70% es espacio intracelular y el resto, los otros 30%, son aparte iguales, 10% espacio extracelular, 10% líquido cefalorraquídeo y 10% sangre. A mí me gusta también decirlo más así. Así lo digo tan específico cuando lo estoy leyendo, pero si me lo quiero más o menos aprender de memoria, digo 70 cerebro intracelular y 10 espacio extracelular, 10 líquido cefalorraquídeo y 10 sangre. Eso quiere decir que del 80 al 90% del contenido total de todo esto que hay aquí, dentro de la célula, la mayor parte también es líquido. Es contenido líquido y por eso podemos decir que, que la presión hidrostática del líquido cefalorraquídeo es la traducción de la presión intracraneal. La presión intracraneal también es la presión por arriba de la presión atmosférica que se mide en cualquier parte de ese sistema craneoespinal. Siempre una presión supraatmosférica, siempre que el paciente esté en una posición plana. Si tú incorporas al paciente, eso va a variar. Entonces, este sistema craneoespinal, como yo le decía, el contenido son estos tres elementos: el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. De ahí sale la famosa doctrina de Monro-Kelly, que ustedes todos la conocen porque en medicina siempre uno la dice. Sin embargo, la que siempre nosotros decimos es la doctrina de Monro-Kelly, que no elaboraron Monro y Kelly, sino que la elaboró ya Harvey Cushing, el padre de la neurocirugía, en 1925, después que hacía un montón de años que Kelly y Monro ya habían hablado de eso. Entonces, ¿qué fue lo que la que conocemos hoy en día? Te dice que la presión intracraneal depende de el volumen de estos tres elementos: sangre, líquido cefalorraquídeo y tejido cerebral, y que un aumento en uno va a compensarse con una disminución de uno de los otros dos para mantener una presión estable hasta que empieza a aumentar la presión intracraneal, es decir, se termina la confianza. Sin embargo, el primero que habló de esto fue Alexander Monro, hijo, en 1783. Él elaboró, sí, dijo que la doctrina de Monro-Kelly era que la presión intracraneal dependía del cerebro y del tejido cerebral. No tuvo en cuenta el líquido cefalorraquídeo, a pesar de que su padre, Alexander Monro padre, había descrito los ventrículos y la circulación del líquido cefalorraquídeo. Si yo hubiera sido el padre, lo hubiera matado, ¿no? Por no haber tenido en cuenta eso. Y el tipo dijo que la presión intracraneal dependía del volumen del tejido cerebral y del volumen de la sangre.
eh, Pirro, eso lo dijeron simultáneamente, Monroe un poquito antes y Kelly un poco después, ¿no? Más o menos bastante cerca, en 1783, por ahí cerca de los dos. Sin embargo, Pirro en 1836 dice, bueno, no, el líquido cefalorraquídeo tiene que ver también, y ya entonces va haciendo la doctrina que conocemos más hoy en día, que dependía del tejido nervioso, de la sangre y del líquido cefalorraquídeo, pero ellos te decían, los tres, que el sistema craneoespinal era un sistema cerrado totalmente, rígido e inextensible, es decir, que no podía extenderse para ningún lado ni podía comprimirse tampoco, y que lo que había dentro era un contenido incomprensible, es decir, que no se podía comprimir. Si eso fuera así, cuando empezaba a aumentar cualquiera de los otros elementos, no había posibilidad de que disminuyera ninguno de los otros, porque no se podía comprimir, y se iba a producir un aumento de presión intracraneal inmediatamente. Entonces, eso quiere decir entonces que no habría confianza. Y sin embargo, ustedes ven que no es así. Por eso, posteriormente, Lanfi, a principios de 1900, como en 1915, por ahí más o menos, él coge y le abre la cabeza a un gato y ve que cuando tú abrías la cabeza, el sistema se abría y tú cambiabas de posición el gato, se dilataban o se contraían los vasos piales. Y entonces decía, bueno, no, esto aquí, a ver, además, lo vio también sin abrir la cabeza, midiendo presión intracraneal en animales de experimentación por un catéter lumbar. Cuando lo incorporaba, la presión subía. Sin embargo, no subía a la misma altura del manómetro de vidrio que pasaría si fuera un sistema totalmente abierto. Por la ley de vasos comunicantes, si tú tienes dos columnas de líquido, la columna debe ser igual en los dos vasos si está comunicado, ¿no? Sin embargo, cuando tú lo levantabas, subía parcialmente, pero no llegaba hasta la altura de la otra columna de líquido. Entonces te decía que era un sistema parcialmente abierto, pero también parcialmente cerrado. Y entonces, todo eso fue elaborando Cushing y la cogió ya hecha completa y dijo, no, el sistema craneoespinal es un sistema parcialmente abierto, parcialmente cerrado, con un contenido que puede ser comprensible y expansible. Eso también se vio por Wick y McKibben, que fueron dos tipos que en 1916 cogieron animales de experimentación y le infundieron salino hipotónico y salino hipertónico. Y vieron que con el hipertónico producían contracción del cerebro, quitándole la calota craneal, por supuesto. Y con el hipotónico producían expansión del cerebro. Entonces decían, bueno, esto se puede expandir y se puede comprimir. Entonces, la doctrina de Monroe y Kelly que conocemos hoy, que la que Cushing elaboró, se elaboró después de conocer toda esa historia. Es decir, que era un sistema parcialmente abierto, parcialmente cerrado, porque los agujeros de la base del cráneo lo ponen parcialmente en contacto con la atmósfera, y entonces el contenido podía expandirse o comprimirse. De ahí que hay posibilidades de compliance y dependía la presión de estos tres elementos, sangre, líquido cefalorraquídeo y tejido nervioso, y que el aumento de uno se iba a compensar con una disminución de cualquiera de los otros dos, hasta que esto se agotaba la compliance, entonces se producía el aumento, primero el leve y luego exponencial, ¿no? Entonces, esa es la famosa doctrina de Monroe, por eso vamos a mencionar hoy entonces de dónde viene cada uno. El líquido cefalorraquídeo, es decir, su influencia sobre esa presión intracraneal depende de esto que está aquí, que es la dinámica del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que es la dinámica del líquido cefalorraquídeo? Son tres cosas. Uno es un equilibrio que va a haber entre el índice o tasa de formación y un equilibrio que va a haber entre el índice o tasa de reabsorción. Deben ser el mismo exactamente los dos para que no vaya o aumentando o disminuyendo y vaya o a aumentar la presión intracraneal o a disminuir si se seca el espacio subaracnoideo, ¿no? Y entonces, y además de eso, la circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, la mayor parte se va a producir, ustedes saben, en los plexos coroideos. Los plexos coroideos, bueno, esto es un capilar, estos no son los plexos coroideos. Los plexos coroideos, ustedes saben que se encuentran en los ventrículos laterales, de ahí se produce la mayor parte del líquido cefalorraquídeo, circula por el ventrículo, a los agujeros de Monroe, pasa al tercer ventrículo, ahí se le une el de los plexos coroideos del tercero, de ahí pasa por el acueducto de Silvia hasta la fosa romboidea o cuarto ventrículo, ahí se le une el de los plexos coroideos del cuarto ventrículo, y de ahí sale por los agujeros de Hooke y Magendie, baja por el canal del epéndimo y pasa todo el espacio subaracnoideo, baña todo el encéfalo, cerebro, canal espinal, todo,
y va a reabsorberse arriba a la vellosidad aranoidea o a las venas puentes, que son los famosos pachones que van a drenar a los senos longitudinales y senos transversos, y entonces ahí es el lugar donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Esa es la dinámica del líquido, es decir, lo que se produce, la circulación, que no debe haber una obstrucción en nada de esto que le dije, o la reabsorción. Como le decía, 2/3 de esto se va a producir a nivel de los plexos coroideos, 1/3 se produce dentro del parénquima cerebral, dicen que en los espacios perivasculares de Virchow y Robin, y entonces aquí tenemos un capilar, ¿no? En este caso ustedes saben que los plexos coroideos son capilares, pero también los otros capilares, los espacios perivasculares lo producen. Estos son las células endoteliales, las tight junction, esas uniones estrechas, de lo que dejan pasar algunas cosas y otras no. Esa es la verdadera barrera hematocefálica. Y entonces, la presión, el gradiente de presión que va a existir dentro del capilar, que normalmente la presión es aproximadamente 25 milímetros de mercurio, y la presión que está afuera, la presión intracraneal, que es aproximadamente 9.5 milímetros de mercurio, va a dar lo que se conoce como presión transmural capilar, y entonces el índice de formación va a depender de esto y de la resistencia a la formación, y es aproximadamente de 0.3 a 0.4 mililitros por minuto. Eso es lo que se produce. Teniendo en cuenta que hay aproximadamente 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo circulando en todo el sistema craneoespinal, esto da una tasa como de 500 mililitros al día, que es decir, que se recambia de 3 a 4 veces al día todo el líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí tenemos la presión transmural y capilar entre la resistencia a la formación. Esto se puede calcular, incluso la resistencia, después ustedes lo van a ver cuando hagamos neuromonitoreo, y eso nos puede dar, calcular el índice de formación del líquido cefalorraquídeo cuando uno se quiere poner a hacer ciencia. Son cosas que no son muy aplicables tanto, ¿no? Pero a veces cuando uno tenía duda y no tenía imagen, uno lo calculaba para ver si el paciente estaba haciendo una hidrocefalia por una reabsorción o, sí, sobre todo por aumento de la resistencia al drenaje. Entonces la presión transmural, como le decía, era la presión capilar dentro menos la presión intracraneal. Eso es 25 milímetros de mercurio menos aproximadamente 9.5 milímetros de mercurio, que sería la media de presión intracraneal. El valor normal de la resistencia a la formación es 39.7 milímetros de mercurio, y esto da aproximadamente este valor, ¿no? De 0.3 a 0.4. Y aquí cambiamos el índice de reabsorción. El índice de reabsorción, ahorita estábamos hablando de formación, eso es capilares, ¿no? Reabsorción va a ser a nivel de los senos venosos. Y entonces aquí, pero el valor tiene que ser exactamente el mismo. Si no existe el mismo valor de índice de formación que de reabsorción, o se va a producir más o va a disminuir la producción y va a llegar al momento que se seque, ¿no? Y entonces aquí lo que pasa es que la presión transmural no va a ser en el capilar, sino va a ser en el seno venoso. Y la resistencia sería la resistencia al drenaje. La presión transmural va a depender de la presión intracraneal, que está afuera, ahora menos la presión en el seno, que es más baja que la presión intracraneal. Acuérdense que una cosa es la presión en el seno, que tiene aproximadamente 6 milímetros de mercurio, y otra es la presión venosa. La presión venosa del cerebro tiene que ser más alta que la presión intracraneal. ¿Por qué? Porque si la presión venosa, es decir, de las venas que están aquí en el espacio subaracnoideo, es más baja que la presión que está por fuera, presión intracraneal, eso va a colapsar las venas y no van a drenar. Y entonces se va a producir un aumento hasta que esas venas vuelven a tener presiones más altas y pueden volver a vencer la resistencia del espacio subaracnoideo. Pero la presión en el seno sí es más baja, aproximadamente 6 milímetros de mercurio. Entonces, por eso ustedes van a ver aquí 9.5 milímetros de mercurio, que sería la presión intracraneal, igual que la de ahorita, menos 6 milímetros de mercurio, que es la presión en los senos venosos. Pero si usted va a medir una presión en una vena puente, ahí es 14 milímetros de mercurio. Por eso es que cuando la gente dice que cuando la presión intracraneal está por arriba de 15 milímetros de mercurio, hay hipertensión intracraneal. Se coge ese valor porque generalmente es un valor más alto ya que la presión venosa normal. Y ese sería el valor que ya empezaría posiblemente a colapsar esas venas. Que la media no es 14, es 9.5. Realmente habría que una resistencia de 2 o 3 milímetros de mercurio para colapsar la vena. Y voy hablando muy rápido, y ustedes tienen alguna duda, me paran sin pena ninguna.
Entonces, bueno, pues eso sería entonces la dinámica del líquido cefalorraquídeo. La dinámica del líquido cefalorraquídeo, ya le dije, dependía del índice de formación, la circulación, por todos esos lugares que dijimos que pasaba el líquido, después se reabsorbía, y el índice de reabsorción, ¿verdad? Además ya antes de caer en flujo sanguíneo y presión de perfusión cerebral, lo otro de lo que depende la presión intracraneal es el tejido nervioso. El tejido nervioso es menos variable, es decir, va a variar cuando tú tienes un tumor que empieza a aumentar el tamaño del parénquima, en ese caso tumoral o del cerebro, o la otra causa es el edema cerebral. Ustedes conocen que el edema cerebral, hay diferentes tipos de edema cerebral, que inicialmente Fishman lo clasificó en dos tipos, el citotóxico, un edema sobre todo intracelular, y que se producía, típico de él era el isquémico realmente que conocemos hoy, y el otro era el vasogénico, que era el citotóxico, era edema intracelular, el vasogénico era un edema extracelular, porque salía líquido dentro de los vasos hacia afuera, hacia el intersticio, y era más un edema extracelular. Pues Claxo vino y dijo, no, hay un edema también hidrocefálico, que era cuando había un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, y entonces a través del epéndimo salía líquido también hasta el intersticio, el edema también intersticial. Hoy han complicado más la cosa, porque ya hoy entonces el que antes era citotóxico, ya le dicen o isquémico, que es el que ha quedado como citotóxico, el isquémico, que es cuando se produce la falla de todo el mecanismo de la celular por, por falla de flujo sanguíneo, y entonces, y el neurotóxico que se produce por los famosos icosanoides del ácido araquidónico, entonces, que se produce por neurotoxicidad. Es un edema también exactamente igual, intracelular también, muy similar. También por sobrecarga de iones de calcio, donde se abren canales de calcio y entra sobrecarga de iones de calcio que van a producir activación de diferentes enzimas, como son las fosfolipasas, que degradan todo el material, es decir, el ácido araquidónico en sus eicosanoides, y también las proteasas que atacan la parte proteica de la célula y cambian el material genético, induciendo apoptosis posteriormente, y la ciclooxigenasa, y todo el rollo ese que se arma después que la sobrecarga de iones de calcio entra. Pero todos esos edemas en general son lo que antes que la gente conocía como citotóxicos, y entonces son edemas intracelulares, donde, por ejemplo, el mannitol donde mejor funciona en eso y cosas. Y entonces el vasogénico también lo ha complicado un poquito, y el vasogénico no solamente vasogénico, sino que hay vasogénico tumoral, que él se produce porque los vasos de neoformación de los tumores crecen muy rápido y no tienen barrera hematoencefálica, y entonces se produce flujo líquido hacia afuera. Hay también edema vasogénico por aumento de presión hidrostática, que es el típico que ustedes ven todos los días cuando llegan las encefalopatías hipertensivas y el paciente tiene edema cerebral. Ese es por eso, porque la presión es tan alta que sobrepasa el límite superior de la autorregulación y se produce salida de líquidos hacia afuera. Pero también hay edema vasogénico por disminución de presión coloidosmótica, ¿no? Y quizá hay alguna causa por ahí que se me olvide. Entonces, eso te digo, ha venido a complicar, pero bueno, este es el que menos modifica, ¿no? En la parte de neuromonitoreo, porque el que más vamos a ver va a ser las alteraciones del líquido cefalorraquídeo y las y las alteraciones del flujo sanguíneo, que realmente el flujo sanguíneo no es el que produce el aumento de la presión intracraneal, es el volumen sanguíneo. Acuérdense que el volumen sanguíneo es una cosa y flujo sanguíneo es otra. Flujo es sangre pasando por un vaso en un tiempo determinado. Pero ese vaso incluso puede ser un flujo muy alto y el vaso tener una vasoconstricción y ser un volumen bien bajito. Y entonces el volumen es la sangre física en ese vaso que puede estar circulando o no en un tiempo, un momento determinado, ¿no? En ese momento, es decir, no es en un tiempo determinado, sino que física en ese momento. Yo puedo tener incluso clampeada la yugular y dejé que el cerebro se ingurgitara completamente porque toda la sangre que entró por el sistema arterial no salió. Y después clampeo la carótida y la vértebra basilar. Y ese cerebro va a tener un volumen inmenso porque tiene los vasos totalmente dilatados. Puede ser que no haya volumen más alto que ese porque no está saliendo por ningún lado. Y sin embargo, el flujo va a ser cero porque está cerrado lo que está entrando y está cerrado lo que está saliendo. Es como una pausa en el ventilador cuando se cierran las válvulas inspiratoria y expiratoria, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre flujo
y volumen. El volumen es el que va a influir más en la presión intracraneal, no el flujo. El flujo, su cese, su disminución, influiría en que el paciente haga complicaciones isquémicas o no, porque el flujo de sangre oxigenada circulando, si deja de pasar, aunque haya un volumen alto que no circule, se va a isquemizar el cerebro. Y el cerebro no tiene almacenes de, de calorías y ATP y oxígeno, y tiene que producir constantemente su metabolismo aeróbico, que es más eficiente en producción de ATP de calorías sobre todo, y el producto final es dióxido de carbono, que atraviesa la barrera hematoencefálica y se elimina fácilmente, a diferencia del ácido láctico que se acumula y va a producir acidosis láctica cerebral. Entonces, vamos a hablar entonces ahora de flujo sanguíneo. Y el flujo, en este caso, sería igual que el flujo de cualquier cosa, de sangre, de aire, de agua, de lo que sea. El flujo de cualquier cosa, esta es la famosa ecuación de Poisson, que dice que un flujo es igual a una constante que es K por la presión, en este caso puso de presión de perfusión, pero por la presión del flujo que está pasando por ahí, por el diámetro, por 8, por la viscosidad, por la longitud. Esto es para flujos que son newtonianos incluso, así que tienen condiciones estables, que la sangre no lo es porque ella varía su viscosidad y su densidad, pero es aplicable para uno entender de lo que depende el flujo sanguíneo de nosotros. Vamos a ir a acercar esto más a la medicina, quitando cosas que son matemáticas aquí, que nosotros no manejamos mucho. Entonces nos quedaría, quitamos la K esa, y quitamos el 8X y quitamos la longitud, porque los vasos sanguíneos, ninguna enfermedad, ni crecen ni se acortan, entonces se mantiene igual. Entonces nos quedaría que el flujo sanguíneo cerebral sería igual a la presión de perfusión cerebral por el diámetro de los vasos sobre la viscosidad. No nos queda diámetro y viscosidad, estamos hablando de resistencia, ¿verdad? Entonces, y presión de perfusión cerebral generalmente sería directamente proporcional al flujo. Resistencia sería inversamente proporcional al flujo, ¿no? En ese caso, ¿por qué? Si la presión de perfusión cerebral aumentara y la resistencia abajo se mantuviera igual, el flujo debería aumentar. Sin embargo, si aumenta la presión de perfusión y aumenta paralelamente la viscosidad, el flujo se mantendría estable. Ya empieza ahí a decir, coño, yo creo que así, ahí deben influir los mecanismos de regulación de flujo sanguíneo para que se mantenga estable el flujo, lo que busca el organismo ante los aumentos o disminuciones del metabolismo, ¿no? Y entonces ya esta sería más o menos la final, ¿no? El flujo sanguíneo sería directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral y inversamente proporcional a resistencia, teniendo en cuenta que resistencia sería viscosidad y diámetro, ¿no? En ese caso, directamente proporcional a la resistencia a la viscosidad, mientras más viscosa la sangre, más resistente es a pasar por un vaso, y el diámetro inversamente proporcional, por eso está abajo. Mientras más se dilate un vaso, menos resistencia hay para pasar el fluido, en este caso la sangre, y menor resistencia va a haber. Si el vaso se contrae, generalmente va a aumentar la resistencia. En medicina la viscosidad varía, pero no es que varía muy rápidamente. Es decir, la que varía más rápido por los mecanismos de regulación del flujo va a ser el diámetro de los vasos en los diferentes tipos de autorregulaciones, ya sea de presión, incluso la de viscosidad o la metabólica. Va a disminuir más, a variar más el diámetro del vaso dilatándose o vasodiluyendo que la misma viscosidad, porque la viscosidad la podemos cambiar a veces nosotros iatrogénicamente con medicamentos hemorreológicos, incluso el manitol que tiene efecto hemorreológico, o dando soluciones hipotónicas para bajar la viscosidad, pero no es cosa que uno haga tan rápidamente como para utilizar como un mecanismo de regulación, ¿no? Y entonces lo otro que nos queda aquí sería la presión de perfusión cerebral, que ustedes todos la conocen, que presión de perfusión cerebral uno la calcula como la presión arterial media menos la presión intracraneal media, en este caso también, ¿no? Que realmente no es la presión de perfusión del cerebro, ¿no? La presión del cerebro no es diferente a todos los órganos del cuerpo, y en todos los órganos del cuerpo la presión de perfusión de ese órgano es la presión arterial media de ese órgano menos la presión venosa media de ese órgano. Pero no existe la manera todavía de medir confiablemente la presión venosa del cerebro, aunque uno estima que es aproximadamente 14 milímetros de mercurio, como lo dije ahorita, y entonces uno coge la presión intracraneal como un subrogado. Siempre la presión intracraneal es un poquito más baja que esa presión venosa, por eso siempre nos vamos a equivocar más
a favor del paciente. Entonces, la hacemos por eso, porque presión intracraneal sí podemos medirla y se parece bastante. La diferencia es de un milímetro de mercurio ahí con la presión venosa del cerebro. Y entonces por eso es que se utiliza presión de perfusión, presión arterial media, menos presión intracraneal, que sí podemos medir. Entonces, vamos a ver los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo cerebral. Los mecanismos de regulación van a ser las autorregulaciones, que hay 3 autorregulaciones, y la reactividad vascular hacia CO2. Cuando yo termino de hablar de autorregulaciones, que son 3, muchas veces se me olvida la reactividad vascular hacia CO2. Si se me olvida, me la recuerdan para hablarles de ello. Las autorregulaciones son 3: metabólica, de viscosidad y de presión. La autorregulación metabólica no es la más frecuente. La que casi todo el mundo conoce cuando hablan de autorregulación es la de presión. Un tipo que se llamaba Hooke, también a principios de 1900 y pico, el tipo era abusador de gatos de eso y le abrió la cabeza a los gatos y vio que aumentándole la presión o bajándole la presión, las arterias viales se dilataban o se vasocomprimían. Y entonces él dijo, bueno, hay un mecanismo que hace que los vasos de resistencia eh, se vasodilatan o vasoconstriñen en dependencia de los aumentos o disminuciones de la presión arterial. Y entonces ese mecanismo es para regular el flujo sanguíneo cerebral. Esa es la autorregulación de presión. Un mecanismo que lo que hace es que si aumenta la presión de perfusión, aumenta la resistencia, en este caso provocando vasoconstricción, y si disminuye la presión de perfusión, disminuye la resistencia, provocando vasodilatación en un rango determinado de presiones, porque tampoco es que sea una liga al vaso, ¿no? Y se extienda continuamente, ¿no? Entonces, en ese rango se va a mantener un flujo estable, porque si suben o bajan paralelamente presiones y resistencia, el flujo va a ser estable. Entonces, esa es la depresión, ¿no? Después la voy a ver un poquito más, pero vamos a hablar primero de la metabólica. En esa depresión, los más importantes van a ser la neuroglia. La neuroglia, ustedes saben que son los astrocitos, tienen los pies vasculares que se pegan al capilar, y esto es lo que la gente dice que es, junto con la tight junction, la barrera hematoencefálica. Bueno, pues a nivel de esos podocitos de la neuroglia, ellos van a sentir las variaciones de presión de esos microvasos y entonces van a liberar sustancias vasoconstrictoras o dejar de liberarlas y entonces ahí se va a producir la respuesta vasoconstrictora o vasodilatadora. Pero sin embargo, eso es neuroglia, que son las células de sostén. La metabólica no. En la metabólica quien va a definir la respuesta vasodilatadora o vasoconstrictora va a ser la célula funcional. La célula funcional es la neurona. Entonces, ¿qué le pasa a la neurona? Por ejemplo, si hay un aumento del metabolismo, el paciente está normal y de momento empieza a convulsionar, ustedes saben que aumenta el metabolismo hasta un 33% más de lo normal. Si empieza a convulsionar, ese cerebro, para poder satisfacer sus necesidades que aumentaron por la convulsión, necesita más sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace la neurona? Libera adenosina o su forma fosforilada, ATP, es decir, difosfato, trifosfato, monofosfato, cualquiera de ellos, que todos son potentes vasodilatadores y entonces en cantidades ínfimas produce una vasodilatación importante que disminuye la resistencia y hace que entre más sangre al cerebro. Y eso mantiene entonces el flujo acorde al metabolismo que tiene la convulsión. Disminuye el metabolismo porque se ve al paciente, cayó en coma, hace algo, la neurona deja de producir adenosina o su forma fosforilada y entonces se va a producir vasoconstricción y se regula otra vez el flujo a ese metabolismo. Esa es la autorregulación metabólica. Esa va a depender de la neurona y se va a perder solamente cuando el paciente está en estado inminente a la muerte encefálica, que cuando ya todavía están vivas las neuroglias, que son células de sostén más resistentes a la hipoxia, y la neurona ya está en esta tierra. La de viscosidad la describió Jean-Paul Muselar en los años 80 y él vio que había un mecanismo de regulación del flujo que no dependía ni de la presión ni del metabolismo, y era que dependía de la viscosidad. Cuando tú aumentabas, era la época de la terapia triple H, cuando tú aumentabas o disminuías la viscosidad haciendo hemodilución, él veía que entonces al disminuir la viscosidad, por ejemplo, eso hace que la sangre tenga un efecto hemorrológico, es decir, mejora en la entrega de oxígeno a la microcirculación. Y entonces,
al llegar más oxígeno del que la célula necesitaba, hacía lo mismo que en la necesidad, que en la metabólica. Pero en este caso no era por un aumento o disminución del metabolismo, sino era porque estaba llegando más o menos oxígeno porque había disminuido o aumentado la viscosidad. Y entonces igual producía o dejaba de producir adenosina o su forma fosforilada, iba a pasar lo mismo, vasoconstricción o vasodilatación. Y entonces la depresión es la que todos conocemos. Vamos a dejarte por la actividad vascular oxidada. La depresión, esta sería la curva de autorregulación de presión. Está pintado un poco esquemática, ¿no? Esto no hay que ser una estrella, esto es un vaso sanguíneo que se está colapsando y aquí está más colapsado. Pasa que cuando hice el dibujo, esto fue lo que encontré para parecer un vaso colapsado. Es decir, ¿qué quiere decir? Que en este rango de 50 a 150 en algunos libros, en otros de 60 a 160 milímetros de mercurio, el flujo se va a mantener estable. ¿Por qué? Porque el cerebro, es decir, se va a producir una vasoconstricción autorregulatoria a medida que la presión se desplaza hacia acá, es decir, aumenta, o una vasodilatación autorregulatoria a medida que la presión se desplaza hacia atrás. Es decir, aumentaría en este caso el diámetro y disminuiría la resistencia y se mantendría un flujo estable. Entonces, en ese rango de presión de 50 a 150 o 60 y 160 para otro, se iba a mantener un flujo estable que era aproximadamente el flujo de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Entonces, esto de aquí, este es el flujo normal. Entonces, ¿qué pasa? Si la presión empieza a caer, por supuesto, ya la vasodilatación es máxima, ya no se va a dilatar más el vaso porque disminuye más resistencia, se mantenga el flujo estable y se va a producir entonces el colapso vascular que va a seguir aumentando presión dependiente. En ese caso, el flujo va a ir cayendo a medida que baje más la presión hasta que llegue a cero. Nunca llega a cero en el mismo cero. Recuerden que siempre hay una presión que vencer, una resistencia que vencer, inicialmente la presión, para empezar a fluir, y entonces así mismo pasa para llegar a cero. Es una resistencia donde antes de llegar a cero ya el flujo se hace cero. Para el lado contrario, se empieza entonces a aumentar ya la vasoconstricción que había al máximo, el vaso no se puede seguir contrayendo y empieza a dilatarse entonces pasivamente ahora por la presión dentro de él que lo va dilatando. Y se empieza a dilatar pasivamente hasta que llega el momento que estalla y se produce la hemorragia. O por el camino, la vasodilatación hace que se dilaten las uniones estrechas de las células endoteliales y empieza a salir líquido hacia afuera por aumento de la presión hidrostática y se produce edema por aumento de la presión hidrostática por aquí y para acá hemorragia. Esta es la autorregulación de presión que todos conocen. A veces esto yo lo pongo aquí porque hay muchos pacientes que no tienen, como antes se pensaba, que la gente, es decir, la mayoría de hecho, no tienen una pérdida total de la autorregulación de presión cuando tienen un trauma o una lesión cerebral grave, sino que lo que pasa es que el límite inferior se desplaza hacia la derecha y a veces en vez de ser 50 puede ser hasta 75. Esta línea marcada discontinua pudiera ser entonces la curva que va a su autorregulación de una persona con una lesión, una injuria cerebral grave. Entonces, por eso es bueno tratar de mantener, aunque los estudios te dicen que el que tiene una presión de perfusión sobre 60 se salva más que el que tiene una por debajo de 60 y en los niños 50 se salvan y por debajo de 50 se mueren más. A mí me gusta tenerla más cerca de 75, porque 75 coincide un poco más con la zona donde el flujo se mantendría bien, incluso esté afectada la curva de autorregulación o esté perdida totalmente, que sería este caso, que sería presión dependiente totalmente. Entonces, tener una presión más o menos 75, 80, en este rango, sería una buena idea. Tampoco dejarla subir demasiado para acá porque te va a producir vasodilatación también. Entonces, ¿de dónde agarro? Entonces, la reactividad vascular CO2. La reactividad vascular CO2, esta no es una autorregulación. ¿Por qué no es una autorregulación? Porque la autorregulación, como su nombre dice, se autorregula y no produce daño en un rango determinado. La reactividad vascular CO2 no. La reactividad vascular CO2, si el cerebro, por ejemplo, sufre un daño, una injuria, hace una lesión mesencefálica y él dice, algo está pasando aquí, aunque no sea hipertensión intracraniana, puede ser que sea un desplazamiento de línea media, él hace, por ejemplo, un patrón
mesencefálico es una hiperpnea neurógena, que aumenta la amplitud y la frecuencia de la respiración para eliminar dióxido de carbono, porque él en su mal neurointensivo y con eso va a bajar el volumen sanguíneo y va a bajar la presión intracranial, que ni siquiera es lo que está alto. Y entonces puede ser que esa hiperventilación te baje la presión muy por debajo de 30 milímetros de mercurio de PCO2, te provoque una vasoconstricción importante en pacientes ya de 40 y pico, 50 años para arriba, que tienen cierta ateromatosis, los vasos del polígono de Willis pueden provocar lesiones isquémicas secundarias sobreañadidas a la lesión que ya tenía el paciente. Es decir, que no es autorregulado, puede matar. Incluso un viejito de 80 años que tuvo hiperventilación, yo a veces he visto CO2 en gente, lo más probable es que la isquemia que provoque sea capaz de provocarle hasta una muerte cerebral al viejo, como si tú le hubieras planteado todos los vasos. Entonces, por eso es que cuando antiguamente se hiperventilaba de rutina, después que se hizo el Banco Nacional de Datos de Coma Traumático de Estados Unidos en los años 80, se vio que la gente que se hiperventilaron se murieron más que los que no se hiperventilaron. Y casi se llegó a prohibir la hiperventilación. Y hoy todavía la gente lo hace con mucho cuidado. Y el que lo hace hiperventilación optimizada, la que Julio Cruz describió, midiendo la saturación de oxígeno del golfo yugular, si vas a bajar el CO2 por debajo de 30. Solamente uno puede bajar el CO2 hasta 30, incluso muchas veces hasta 35. Si tú sospechas que hay una herniación uncal o algo y vas a llevar al paciente corriendo por el quirófano, tú lo bajas de 35 a 30 si tienes un canómetro o algo que te permita controlarlo y no bajarlo de 30. Solamente bajarlo de 30 si estás monitoreando oxigenación tisular o oxigenación en el golfo yugular. Entonces, la reactividad vascular al CO2 en el humano es de un 3% del flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada milímetro de mercurio que suba o baje la PCO2 va o a subir o a bajar en un 3% el flujo sanguíneo cerebral. Entonces imagínense que yo tengo un flujo, el medio de 35 a 45 a 40, ¿no? Sería lo normal. Y yo cogí y bajé ese CO2 de 40 a 30, que es el límite incluso ya donde uno no lo bajaría más sin monitorear oxigenación cerebral. 10 por 3, estamos hablando de un 30% del flujo sanguíneo cerebral y volumen también, que yo estoy disminuyendo en este caso. Que me sirve al bajar el volumen para bajar la presión intracranial, pero me puede isquemizar también el cerebro si sigo bajando de él. Entonces, eso es lo que la reactividad vascular al cerebro no tiene que ver nada con las autorregulaciones, pero es un mecanismo también que se utiliza terapéutico para bajar la presión intracranial en algunos casos. Y cuando tú tienes un patrón circulatorio, por ejemplo, hiperémico, tú sabes que hay una vasodilatación importante y el paciente tiene una reactividad vascular CO2, tú puedes aprovechar ese mecanismo y una vez, sin bajarlo de 30, o si lo vas a bajar monitoreando oxigenación cerebral, una vez que resolviste la presión intracranial, volverlo a normalizar por arriba para que te quede una reserva ventilatoria que tú puedas volver a hiperventilar después de 12 a 24 horas si lo necesitas. Porque si no, después de 12 o 24 horas, el lactato que se va acumulando dentro por el metabolismo anaeróbico equipara el pH y entonces vuelve a ser un pH neutro aunque tú tengas un CO2 en 30 o en 25. Y entonces no te va a funcionar. Por eso que la gente te dice, te dura poco tiempo. 12 horas, 24 horas, que es lo que el lactato demora en atravesar la barrera hematoencefálica y se acumula. Entonces, estos son los mecanismos de regulación de flujo cerebral. Entonces, bueno, ya hemos hablado cerebro, con edema y tumores, flujo sanguíneo cerebral y líquido cerebral. Vamos entonces a ver la curva de presión intracranial que ustedes conocen bien. Ya después de esto es fácil entender esto. ¿Qué es lo que es complianza? La complianza, igual que en ventilación, con todo lo demás, significa expansibilidad, adaptabilidad. Y entonces siempre sería numéricamente diferencia de volumen arriba sobre diferencia de presión abajo. Es la traducción de la capacidad de acomodar volumen que tiene el sistema craneoespinal y traduce las propiedades elásticas que tienen las meninges. Las meninges son bastante rígidas, pero tienen cierto grado de elasticidad hasta un punto determinado. Y la elastancia es todo lo contrario. La elastancia significaría tensiones, presiones, es decir, significa fuerza expansible, el componente pulsátil de presión que se va a generar con cada latido de sangre que llega al sistema craneoespinal y lo desequilibra al llegar la sangre en ese momento por vía arterial y después va a ir saliendo por vía venosa
y la fuerza contráctil del cráneo y de la dura madre, esta parte, la parte rígida de la dura madre, que se va a oponer a la parte expansiva. Entonces, esto es la famosa curva de volumen-presión o presión-volumen de presión. ¿Alguien está preguntando algo que veo? Que no hay alguien que debe mutearse. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta curva? Por esta curva quiere decir que la presión intracraneal dentro del sistema craneoespinal va a depender del grado de la complianza en cada momento. Es decir, si la complianza, hay una buena complianza, va a pasar esto. Es decir, que un aumento de presión no va a provocar aumento ninguno, perdón, un aumento de volumen no va a provocar aumento ninguno de presión. Una vez que se va saturando poco a poco la complianza, ese mismo aumento de presión, de volumen, perdón, que hubo aquí, ahora va a generar un poquito más de aumento de presión. Y así, en este mismo aumento de volumen, que es exactamente igual a este y a este, aquí va a generar un aumento, es decir, un aumento más de presión, hasta que llega a un punto donde se produce un aumento exponencial. Es decir, una misma cantidad, la misma cantidad que he estado sumando al sistema craneoespinal en todos estos momentos, me va a provocar un aumento exponencial de presión. Si no existiera complianza, tan pronto yo empezara a dar volumen, empezaba linealmente a aumentar la presión hacia arriba. Y eso no pasa, ¿no? Primero no aumenta nada, después aumenta muy poquito y después aumenta ya exponencialmente. Esto aquí, la parte de volumen, traduciría lo que sería la complianza, por eso te digo, complianza siempre es volumen más arriba, y la respuesta de presión que se va a generar es la elastance. Por eso, esta misma cantidad de volumen que yo di aquí, por ejemplo, mira lo que me aumentó nada más la presión intracraneal. Me aumentó, bueno, aquí no le puse número, pero ustedes dan cuenta que el aumento es muy pequeño, y miren la morfología de la onda, qué bajita es, ¿no? Ustedes ven la onda de percusión, la onda tidal y la onda dicrota, que se ven muy bajitas, y sin embargo, en este momento de acá entonces, donde ya hay un punto de mala complianza, la misma cantidad exacta de volumen que yo di me generó una onda de presión exagerada, con una onda de percusión, una onda tidal y una onda dicrota, pero con una amplitud mucho mayor aquí que la que tenía acá, ¿verdad? Entonces, este punto arriba se va a llamar presión, bueno, esto en general, la amplitud de esto se va a llamar presión del pulso del líquido suprarraquídeo, cuando empecemos a hablar ya de análisis de la morfología de la onda, o amplitud del pulso del líquido suprarraquídeo. Exactamente igual que ustedes conocen de presión arterial. Ustedes saben que la diferencia entre, por ejemplo, 120 con 80 que uno tenga, eso se llama presión del pulso arterial o amplitud del pulso arterial, ¿no? Pues aquí, esto no es una presión diferente a todos los demás, es la misma presión exactamente, lo que en este caso del sistema craneoespinal del líquido suprarraquídeo. Y entonces, cada vez que usted me oiga hablar de presión del pulso del líquido cefalorraquídeo o amplitud del pulso del líquido cefalorraquídeo, es de esta diferencia de lo que estoy hablando, es decir, la presión máxima y la presión mínima. Que alguno también le podría decir elastancia máxima o elastancia mínima, porque elastancia y presión, acuérdense que es lo mismo, ¿verdad? ¿Se entiende bien eso? Entonces, este sería esquemáticamente el sistema craneoespinal, hecho, es decir, un esquema, ¿no? Para ustedes entenderlo, un cajón. Aquí, en vez de 3 arterias, tenemos una sola. Los plexos coroideos, este es el espacio subaracnoideo, el cerebro, con los vasos intratisulares, dentro de los capilares en este caso. Y aquí, donde se reabsorbe el líquido suprarraquídeo, la vena, un transductor de presión intracraneal, midiendo una presión intracraneal normal de 10 a 15 milímetros de mercurio, y el fondo de saco espinal, que ustedes lo ven, que está como un acordeón, tiene espacio suficiente, ¿no? Pasa algo, es decir, o entra mucha sangre, se produce una hiperemia, se rompe un vaso, se produce una hemorragia, se produce un edema, se produce un tumor, se ocluye una vena y se produce una hiperemia, se produce una alteración de la dinámica del líquido suprarraquídeo y aumenta el líquido, y entonces puede pasar esto que está aquí. Ustedes ven entonces que cualquiera de esas causas que produce provocaron un aumento de uno de estos volúmenes. Aquí ya el espacio espinal, que es uno de los que más complianza aporta, porque en el cerebro ya después que uno es adulto, que la cabeza se cerró y no tenemos fontanela, mientras los niños tienen las suturas abiertas y hay fontanela, la cabeza crece.
pero en los adultos que se cerró, generalmente la mayor parte de la complianza está en el segmento espinal. Entonces, cuando pasa esto, una alteración del líquido sofrorraquídeo que produce más, o se reabsorbe menos, o aumenta el edema cerebral, o hay una vasocongestión, o una hemorragia, lo que sea, va a aumentar, es decir, la confianza se va a saturar. Ya ustedes ven que el acordeón de aquí se dilató porque ya no hay donde meter más líquido, y entonces en este transductor la presión que antes era de 10 a 15 llegó a 25 torricelli, ¿no? Milímetros de mercurio, lo mismo. Y esto es lo que se produce, el aumento de la presión una vez que falla la confianza. Eso es lo que quiero que ustedes sepan, que mientras hay confianza, la presión se mantiene bien. Se empieza a agotar la confianza, empieza a subir la presión. Se agotó totalmente la confianza, se dispara la presión para arriba. Y que la lactancia es todo lo contrario a confianza. Significa presión, tensión, aumento de presión, respuesta de presión exagerada. Todo eso es lactancia. Entonces, aquí tenemos ya, para finalizar, los componentes de la presión intracraneal. La presión intracraneal, como ustedes la ven en el monitor, uno dijera, bueno, si es como yo le dije al principio, es la presión por arriba de la presión atmosférica dentro del sistema craneoespinal, uno podría decir que se vería como esto, como una línea por arriba de la presión atmosférica, ¿no? Y sería cero, ¿no? Pero no es así. La presión intracraneal se va a componer de tres elementos: dos componentes pulsátiles y uno de estado estacionario. Entonces, este que estamos viendo aquí es el componente de estado estacionario, que es la presión lineal por encima de la presión atmosférica, siempre por encima de la presión atmosférica. Ese sería el primer componente. A ese componente se le va a sumar otro componente, que son unas ondas amplias que se van a subir sobre esta, porque no lo vamos a ver así en el monitor recto, así como este, sino que vamos a ver unas ondas oscilantes que van a oscilar con la respiración del paciente, que es el componente respiratorio. Ese componente respiratorio no va a depender de la frecuencia respiratoria como tal, aunque sí depende de la frecuencia de las oscilaciones, ¿no? Pero el valor de subir y bajar va a depender de los cambios que las presiones intratorácicas van a generar en el sistema craneoespinal. Es decir, si yo tengo, siempre se va a ver cuando hay una mala confianza. Si hay una buena confianza, o es mínimo o casi ni se ve. Porque, ¿qué quiere decir eso? Ustedes saben que cuando uno respira, en el caso que respiramos espontáneamente, durante la inspiración producimos una presión negativa intratorácica y por eso entra el aire. Generalmente durante la inspiración debe mejorar el retorno venoso de la yugular y la presión intracraneal entonces bajaría. Y durante la expiración sería lo contrario, subiría. Sin embargo, casi todos los pacientes de nosotros que se le están midiendo presión intracraneal no están respirando espontáneamente. Están intubados y con un ventilador. Y si están ventilando esa presión positiva, que es como se ventila hoy en día, generalmente eso se invierte. Y durante la inspiración vamos a ver la subida y durante la expiración vamos a ver que se hace otra vez, llega al cero. O no llega al cero a veces si tenemos una presión positiva al final de la expiración, ¿no? En la ventilación positiva no vamos a tener presiones negativas, excepto que tengan una máquina con presión negativa que nadie usa. Entonces, en presión positiva sería la oscilación grande va a subir durante la inspiración y va a bajar durante la expiración. Vuelve a subir durante la expiración. ¿Cómo se ve aquí? Esto sería las oscilaciones respiratorias. Y van a depender sobre todo de eso, de cómo está la complianza intracraneal. Si yo tengo una muy buena complianza, no importa los cambios que haya en las presiones intratorácicas, con la inspiración y la expiración, va a haber muy poca variación en la cabeza. Pero si tengo muy mala confianza o tengo una yugular comprimida con la tira de la traqueotomía muy apretada, o tengo el tubo rotado, la cabeza, el cuello del paciente rotado con una yugular comprimida, esto se puede exagerar mucho. Entonces, este es el componente pulsátil de origen respiratorio. Y sobre este va a haber otro que se va a sumar, que es más pequeño, que es el componente circulatorio, que es el mismo que ustedes ven en la pulsimetría, la pletismografía, o cuando ponemos una línea arterial, que son el componente pulsátil de origen circulatorio o cardiovascular. Entonces, el pulsátil, aquí está ampliado, ¿no? Pero este es mucho más pequeño. Entonces, ¿por qué se lo amplío? Porque cuando uno lo amplía, ustedes van a ver varias ondas, que después yo se las voy a mencionar mejor cuando hablemos de morfología. Las tres arteriales son las que se están viendo aquí, de perfusión, vidal y dicrota. Estas son más pequeñas y entonces ya cuando esto se toma junto, lo que vemos en el monitor realmente es esto. En la pantalla del monitor veríamos unas ondas sinusoidales así,
las circulatorias o cardiovasculares, las oscilaciones respiratorias durante la inspiración, expiración, inspiración y el componente de estado estacionario que estaría aquí en medio. Ya entonces, así ya uno entiende más o menos por de dónde sale la presión intracraneal. Ya podemos después comprender todo lo que hablemos más adelante. Pues si tienen alguna pregunta, bueno, me adelanté Gracias, bastante, doctor. quedaron 4 minutos. Si lo grabaste de Roa, tú se lo das a los demás para que tengan por ahí cualquier cosa. Sí, señor.